Buenos días, vamos a ir dando comienzo. En primer lugar, muchísimas gracias a todo el mundo por venir, por supuesto, por asistir. Muchísimas gracias a UPB, a Esquerra Unida del País Valencià, bueno, a todos los que han hecho y a todas las que han hecho posible esta escuela. Y muchísimas gracias, por supuesto, a la ponencia por venir aquí a estar con nosotros y compartir este ratito. En primer lugar, lo que voy a hacer es presentar a la ponencia, aunque por supuesto son personas que todo el mundo aquí conoce o debería conocer, por supuesto. Y luego voy a ir lanzando una serie de preguntas a las cuales voy a hacer una pequeña introducción, digamos, también. Y vamos a ir escuchando respuestas de la ponencia. A mi derecha, en primer lugar, tenemos a Engracia Rivera. Ella es diputada por Izquierda Unida por Sevilla, en el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar del Congreso de los Diputados. Después tenemos a Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida. Rosa Pérez, coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià, y Unai Sordo, secretaria general de las Comisiones Obreras. Así que muchísimas gracias a la ponencia, por supuesto, por venir. Voy a empezar con la primera de las cuestiones que queríamos tratar. Yo creo que son todas cuestiones de alta relevancia, ¿no? Esta mesa se llama Tiempos de Cambio, con el subtítulo de Nos organizamos frente a la desafección política. Y yo creo que esta cuestión, la desafección política, es un poco la primera que vamos a tratar, ¿no? La pregunta que quería lanzar aquí, que queríamos lanzar desde la organización de la escuela, era ¿de qué forma apelamos y activamos a aquellas que no están aquí, ¿no? Yo creo que, algunas consideraciones breves, como decía, antes de dar la palabra, yo creo que a veces cuando hablamos de aquellas que no están aquí, nos referimos a la abstención, y lo primero que se le puede venir a la cabeza a mucha gente es pensar en las elecciones de 2023. En esas elecciones, 8 millones de personas votaron al Partido Popular, fue el partido más votado, sin embargo no fue la opción ganadora. La opción ganadora fue la abstención, ¿no? Esas 12 millones de personas que se abstuvieron y que no fueron a votar. Yo creo que eso es lo que mucha gente puede pensar. Sin embargo, bueno, la siguiente pregunta aquí sería, ¿este es el problema, la abstención electoral, o es el síntoma y la consecuencia del problema que viene previo, ¿no? Que genera esta abstención electoral, ¿no? Entonces, algunas consideraciones. Yo creo que muchas veces apelamos a aquellas que no, o no apelamos, digamos, a aquellas que no están aquí, que no comparten este espacio con nosotras, porque no conseguimos que nuestras ideas y nuestros mensajes les lleguen, les importen, les afecten, ¿no? Si estas personas, si cualquier persona siente que no pinta nada, está claro que no va a tener ganas de participar ni de involucrarse de ninguna manera, ¿no? Yo esto lo pienso mucho también con la comunidad migrante. Yo creo que la comunidad migrante no la tenemos representada en los espacios en la medida en la que nos gustaría o en la que debería estar, y bueno, creo que tenemos allí un fallo desde la izquierda en esa capacidad de llegar a estas personas, ¿no? Eso es otra cuestión que yo pienso y que dejo aquí, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a dialogar y entender sus comunidades y realmente conectar con ellas, ¿no? Otra cosa también muy breve es que yo creo que es muy importante en esta interacción y en esta búsqueda de conexión con las personas de nuestros territorios, es que nuestra intervención debe ser en todo espacio coherente y respetuosa con nuestros otros frentes, ¿no? Lo que llamamos la interseccionalidad, que esto por supuesto no nos referimos a que cada persona deba militar en una organización feminista, una organización ecologista, una organización antifascista, porque nadie tiene el tiempo, pero a lo que sí me refiero es que en todas las intervenciones de nuestros frentes debemos tener en cuenta estos ejes y debemos actuar en coherencia con todos los otros frentes en los que nos referenciamos, ¿no? Creo que eso es una tarea fundamental. Y finalmente lo que quería aportar es que creo que está nuestra conexión, digamos, nuestra búsqueda de esa interacción y de esa afección política debe estar siempre en la alegría. Debe ser en positivo y debe ser buscando esa alegría. Evidentemente estamos rodeadas de sufrimientos, pero tenemos que plantear una alternativa para que tenga sentido organizarse, para que tenga sentido pelear y para que tenga sentido buscar esa conexión, ¿no? Entonces, soltando estas primeras claves, me gustaría dar la palabra en primer lugar a Engracia, por si nos quiere iluminar también sobre estas cuestiones. Muchas gracias, Iván. La verdad es que es un gusto y un placer participar hoy de este acto y haber sido invitada a esta escuela, porque mirar cara a cara al futuro siempre es motivo de alegría y de esperanza. Es cierto que vivimos en un escenario de desafección política, un escenario de desafección política que contrasta con algunas de las mejoras que se han producido en nuestro país. El otro día se publicaba el informe de la Fundación Foessa, que lleva desde 1966 haciendo análisis de datos económicos, pero también sociales, ¿no? Y ponía de manifiesto eso,
que a pesar de que hay determinadas cuestiones que no son buenas noticias para la clase trabajadora de nuestro país, pues por ejemplo, la brecha intergeneracional mayor de toda Europa, o la pobreza infantil que tenemos, o la precariedad y la temporalidad que afecta a que haya un 14% de trabajadores pobres y trabajadoras pobres en nuestro país, son cuestiones que nos deben espolear, pero también hemos tenido avances importantes que muchas veces se ven opacados por esa tendencia de la ultraderecha que está vendiendo y está triunfando, de que todo va mal, de que nada tiene solución, y nosotros debemos combatir eso, pero creo que la primera forma de combatirlo es desplazar el foco. Tenemos que desplazar el foco desde nosotras mismas, dejar de hablar de nosotras mismas, de hablar de lo interno, hacia las mayorías sociales que hoy sienten y son captadas por la ultraderecha porque ven la desconexión política, el cansancio y la frustración ante el panorama actual. Eso está abonado también por determinados medios de comunicación que abundan en esas tesis de la ultraderecha de cada vez todo va peor y cada vez esto no tiene solución, y ellos son los salvadores de la patria. Se venden como salvadores del problema. Y yo creo que nosotros necesitamos activar esa gente y esa mayoría social a la que nosotras defendemos. Tenemos que hablar en un lenguaje muy concreto, en un lenguaje que hable de los problemas reales de la gente. Debemos dejar de pelearnos con otras izquierdas, por llamarlo de alguna manera. Esa no es nuestra tarea en este momento. Nuestra tarea son los padecimientos de la mayoría social y de la clase trabajadora. También tenemos que dibujar un horizonte realista y de esperanza. Es decir, en nuestro país nunca hubo subidas del salario mínimo interprofesional como las que se han dado en los últimos años. Y en lugar de sacar pecho, no podemos seguir la dinámica de la ultraderecha de enterrar esa serie de logros que vamos consiguiendo poco a poco con mucho empuje. ¿Que son insuficientes? Por supuesto, pero existen y están ahí y hay que reivindicarlos. Y por último, tener un sujeto político reconocible, un sujeto colectivo, más allá de siglas, más allá de carnets, más allá de orientaciones políticas. Tenemos que generar ese sujeto colectivo en el que es la gente que sostiene este país, la clase trabajadora, los que madrugan de verdad, no como Abascal. La gente que se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a currar a la fábrica, a la tienda, o la gente que trabaja en jornada partida en los comercios. Por supuesto, la mayoría mujeres. El día 28 hay huelga en el comercio sevillano. Yo vengo de Sevilla. Hay una huelga convocada por comisiones obreras en el sector del comercio, porque llevan 5 años sin actualizar salarios. Y esa es nuestra pelea. Nuestra pelea debe ser apoyar esa movilización y hacer campaña por el boicot al consumo en el Black Friday, para que la huelga de las trabajadoras del comercio sea un éxito en Sevilla. Entonces yo entiendo que no podemos limitarnos a reafirmar nuestras certezas y verdades. Son ciertas, son certezas. Tenemos razón, tenemos la razón, somos el sentido común, pero no nos podemos limitar a eso. Nosotros tenemos que reconstruir esa promesa de utilidad y eficacia para la clase trabajadora. Y sin utilidad no va a haber activación de esas masas trabajadoras que necesitamos para alcanzar el objetivo, que en este momento es combatir el fascismo. A modo de anécdota y para terminar, recogiendo lo que decía Iván de las personas migrantes, las mujeres migrantes irregulares son un número ingente de mujeres invisibles, sin derechos y sin espacios en lo público. No son sociedad civil, no tienen el concepto de personas civiles, están excluidas. En el Congreso, en una simple PNL del Partido Socialista, que era papel mojado porque lo que decía era muy buenas intenciones, grandes declaraciones, preparamos un discurso en defensa de esas mujeres que son carne de violencia, son objeto de violencia laboral, sexual, social, económica. Todas las violencias imaginables las están sufriendo ellas. La publicación de ese pequeñito vídeo generó pues cerca de 600.000 visualizaciones y 3.500 comentarios de mujeres migrantes respondiendo al vídeo diciendo: esa es la verdad, ella nos representa, ella dice lo que nos ocurre. Debemos recuperar ese espacio, el espacio de hablar de la realidad de todas esas personas que sufren en nuestro país, con derechos o sin derechos.
Muchas gracias. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos más o menos, ¿no? Mira, estoy encantado de volver a repetir esta jornada porque no sois conscientes de que cuando jóvenes que os autoorganizáis para reflexionar, estáis haciendo un acto revolucionario. En estas sociedades de las prisas, de los likes y de los mensajes de 140 caracteres, vosotros reivindicáis el pensamiento complejo, la reflexión colectiva y el encuentro. Y esto último me tengo que referir en primer lugar, porque si hay un instrumento que pueda ser realmente transformador y sin el cual no hay vinculación de la política a una actividad humana, es desde el encuentro, la complicidad emocional y el estrechamiento de lazos. Vosotros estáis hablando de conquistar el tiempo. El tiempo también se conquista en el desarrollo de las mejores facultades humanas, que es la complicidad emocional. El sentirnos parte de un proyecto colectivo, el sentir que la nobleza de tus aspiraciones las tienen otras y otros contigo. Nos quieren individualizar pensando que mi movilización, mi militancia es encerrarme en mi habitación, en mi cama y hablar de la terminal y hacer un mensaje y ya he militado y he contribuido a transformar. ¡Qué fracaso! Porque hemos caído en un marco que no es el nuestro. Nuestro marco, el marco que tiene que reivindicar quienes aspiramos a una transformación social y a una sociedad de justicia, tiene que estar vinculado a la propia esencia humana. Y todo proyecto sólido que se precie tiene que estar vinculado a las propias contradicciones de la sociedad. Vivimos un tiempo liminal. ¿Qué es esto? Fronterizo, de disputa, donde va a haber victorias que no van a ser para siempre, donde va a haber derrotas que no son irreversibles. Así que ni dramones cuando se pierde, ni exuberancia total cuando se gana. ¿Cuánto va a durar esto? Llevamos ya 10 años, posiblemente otros 10. No sabemos cómo se va a disputar. En el antiguo Imperio Romano había un limes, por eso viene liminal, una frontera, el Danubio y el Rin, que era natural. Y unas veces estaba estable y otras veces venían los alanos o los germanos y conquistaban territorio. Y otras veces se lo conquistaban los romanos. Y había terrenos y espacios de disputa. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Cuando dentro de 50 años, ahora que estamos hablando de 50 años de la muerte del atroz dictador, cuando dentro de 50 años caractericen los que estén el momento actual, pues es un momento de frontera donde no se sabe quién va a ganar. Y en esa disputa, ¿qué ocurre? Que la extrema derecha quiere situarnos un marco en el que sintamos que toca derecha y extrema derecha, que ahora es la moda y Pepe y Vox tienen que gobernar y que nosotros nos tenemos que dedicar a tener una televisioncilla y hacer resistencia con el gobierno de la reacción. Falso de toda falsedad. Y antidialéctico. ¿Dónde la izquierda nos hemos planteado escenarios fáciles nunca en nuestra vida? Pero si es que a los mayores cuando se reunían como nos reunimos nosotros los metían en la cárcel, ¿de qué me estáis hablando de situaciones difíciles? Por tanto, vamos a desmantelar el marco teórico y de valores y emocional que nos quieren incluir. Por tanto, felicidades por esta reflexión contrahegemónica, contraintuitiva de la aspiración a establecer enlaces entre gentes de muy diversos lugares, pero sobre todo a no asumir resignadamente que la reacción tiene que llegar. ¿Ha llegado a algunos países? Sí. ¿Está en Estados Unidos? ¿El fascismo está instalado en amplios sectores sociales? Sí. ¿Hay peligro de que se instalen en más? También. Bueno, pues vamos a caracterizar el momento, pero no para replegarnos, sino también para dar rienda al cambio de estado de ánimo que se está produciendo en la sociedad con respecto al fenómeno del fascismo y de las políticas autoritarias y de recortes. La demostración que habéis hecho de las manifestaciones de la Dana, por la Dana, todos los meses, pero la masiva manifestación un año después, que transmite lo más noble de la sociedad valenciana y desmiente la construcción del tópico de que aquí la derecha es la que arrasa siempre y tiene. No. Aquí hay una sociedad valenciana que se ha levantado ante la indignidad de un gobierno que abandonó a los suyos en el momento más crucial. Y se ha levantado incluso en sociedades más conservadoras como en Galicia o en Castilla y León con la incompetencia de los incendios. Y se han levantado en una Andalucía que decía que iban a ganar Moreno Bonilla paseado en una alfombra roja y se han levantado con manifestaciones masivas ante un escándalo de desprecio a la vida humana que es el fallo sistémico
de un sistema que han abandonado conscientemente, de los cribados de cáncer de mama y, por ejemplo, 5.400 biopsias pendientes en el Hospital Regional de Málaga que están bloqueadas. ¿De qué me estáis hablando? Estamos hablando de la vida. Y en esa disputa de hablar de la vida hay que transformar el concepto de democracia formal a un concepto de democracia material. Mira, cuando la gente dice, no, que viene la extrema derecha, ¿de qué le estás hablando a la gente que sale a las 10 de la noche de su trabajo y no puede ni debatir en política? O los que tienen que llenar la cesta de la compra con alimento ultraprocesado porque no pueden comer pescado y verdura. ¿De qué le estás hablando de esa bandera abstracta? Tienes que hablarle de que la democracia es que ellos compren una cesta de la compra con verdura, fruta y que no sea un producto de calidad, que puedan comprar otra vez pescado, que no tengan que comprar los alimentos más baratos para poder alimentar a su familia, o que tengan una vivienda y resolverla en términos materiales, de intervenir en el mercado, nos caiga la que nos caiga. Esa es la democracia que nos puede atraer a quienes, si no ven mejoradas sus condiciones materiales, nos van a decir que nada, que no militan, que no se identifican con nosotros. Los migrantes y las personas migrantes son un elemento que tenemos que mimetizar, porque si no, no nos parecemos al país que queremos representar. Igual que faltan mujeres por participar, igual que faltan jóvenes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que hacerlo desde una radicalidad democrática y desde una complicidad emocional, de empatía con los que están sufriendo, diciendo que yo no te represento a ti, sino que yo estoy contigo. Y no estar sometidos a dictámenes de las presiones de quienes no tienen que hacer declaraciones en la prensa, ni Twitter en las redes sociales, porque tienen el poder de levantar el teléfono y llamar e imponerle a quien tiene que redactar el boletín oficial del Estado para que lo redacte en función de sus intereses. Ese es el problema. Que si no nos identifican con esa lucha material, nos van a ver como unos más. Y claro, ¿cómo lo incorporamos a tanta gente? Pues tenemos, lo digo para que no haya melancolía, ni autocrítica, ni flagelación, que ya estamos un poquito hartos de flagelación. Porque hay unas coordenadas donde hay quien tiene las riendas, hay quien es el demiurgo de la confección de la opinión pública a través de esta distopía que estamos viviendo con las redes sociales dominadas por algoritmos que determinan qué es lo que te tiene que llegar, en qué clave, para que tú adoptes la posición y opinión que tú pienses que es la tuya, pero que no es más la que te empuja quienes han decidido que tú pienses por ahí. Porque eso es lo que estamos viviendo. Pensar que nosotros llegamos a una conclusión cuando lo que nos han hecho es conformarnos una serie de informaciones para llegar a la conclusión que ellos quieren que lleguemos. Y ahí está el caldo cultivo de la extrema derecha. Hay gente que hace 10 años estaba impugnando desde la izquierda y ahora está impugnando desde otras posiciones políticas. ¿Qué hacer? Pues, señores, las tenemos encima de la mesa. O traducimos materialmente determinadas mejoras estructurales del sentir de la mayoría social, o no hay combate, no hay tuit que supere eso. No hay tuit que supere eso. Por eso tenemos que concentrar en servicios públicos, en vivienda y en la cesta de la compra un programa de intervención. Es que si no hay traducción material, no hay persuasión ni pedagogía política que valga. No la hay. Y creo que lo que sí hay es una posición de cambio que ha pasado del shock en sectores progresistas de izquierda por la reacción, por la llegada del fascismo, de resignación, que creo que era peor que el shock porque era asumir que la derrota estaba, a un cambio de estado de ánimo que sí hay la construcción de una esperanza. Hay ahora un cambio de estado de ánimo que se ha lanzado en diferentes movilizaciones y que la izquierda está despertando. Pero tenemos que incorporar a más gente. Vamos a despertar, pero vamos a vincular a que mucha gente que no tiene el sentimiento de identidad con nosotros sienta que somos nosotros, no que seamos los de ellos, es que somos ellos y somos ellas. Y en esa identidad es la única que puede reconquistarlo. Claro, ¿cómo lo hacemos? ¿Con un tuit gamberro porque esa es la técnica? Pues eso lo tenemos complicado porque es verdad que nos cuesta trabajo ese tipo de combate. Habrá que utilizar parte del lenguaje de ese tipo, pero sin tomar a la gente por gilipollas. Porque vaya a ser que con eso perdamos a los que lo tenemos ya. Y una cuestión fundamental. Creo que este cambio de estado de ánimo que se está produciendo es la condición previa para esa transformación que tiene que canalizarse en varios frentes. Los expertos dicen, no, estamos en un momento fronterizo, entonces aquí va a ganar el que la diga más gorda.
Eso te lo dicen todos. Y nosotros tenemos que ser ágiles en las técnicas comunicativas, pero también tenemos que ser rigurosos en la transmisión de pensamiento. Y esto es una batalla más a largo plazo. Por aquí ha pasado mucha gente superestelar que han sido efímeros, ¿eh? Acordaros de Ciudadanos, los superpoderosos. Acordaros de otras organizaciones de izquierda que eran los superpoderosos. Aquí los efímeros también. Y algunos que nos decían y nos habían anunciado que íbamos a desaparecer, que ya estábamos más antiguos que la Biblia, pues aquí seguimos. Más modestia, menos modestia, y no digamos ya de sindicatos de clase que decían que estaba superado, y ahí siguen las organizaciones más numerosas y más importantes del país. Vamos a hablar de cosas serias también. No vayamos a caer en la moda, que como moda es efímera, igual que el estado de la juventud es efímero. Y el estado de conformación de opinión, yo apelo a una intervención a la ofensiva en la disputa del espacio reaccionario o del espacio transformador en la juventud. Pero no tenemos que hacerlo los mayores diciendo lo que tienen que decir, lo tienen que hacer ellos y ellas. Porque lo hay, porque hay mucha gente progresista de izquierda en la gente joven. Y hay que hacer una interpelación, en todo caso, a los mayores que están aquí. Los abuelos tienen y las abuelas tienen que hablar con las nietas y los nietos. Y contarle la verdad de sus vidas. Y contarle la verdad de sus vidas, que no está en el tuit de las redes sociales, está en su testimonio de que gracias al esfuerzo que ellos hicieron, que se vinieron del campo a la ciudad, que buscaron becas para sus hijos, que trabajaron doblemente para que pudieran ir a la universidad por primera vez alguien de su familia, son el origen del resultado de las vidas de los jóvenes que ahora dicen que está de moda ser de extrema derecha. Ese diálogo de interpelación es el compromiso que hay que hacer. Ese diálogo, intergeneracional, el compromiso que hay que desarrollar para reconectar con gente. Porque en esa actitud de ir a la ofensiva y no estar viéndolas venir, ni ser el club del quejío, está la batalla que tenemos que dar. Nos quieren disgustados todo el día. Que digamos hasta dónde vamos a llegar. Nosotros nunca estábamos escandalizados por los demás. Éramos nosotros los que escandalizábamos a los demás. Y, como digo, sin melancolía. Nunca se llega a todo el mundo que nos gustaría llegar, nunca. El trabajo militante es un trabajo de hormiguita, siempre. Hay que hacer mucha puerta a puerta, mucha disputa en lo cotidiano, en la cola del colegio cuando dejamos a los hijos o los nietos. En la cola de la universidad cuando hacemos fotocopias. ¿Se hacen fotocopias o cada vez menos? No lo sé. Bien. Ahí, ante la última barbaridad o gilipollez que haga alguien, hay que responder desde la cotidianidad. Y en los WhatsApp de los padres y madres. Y en los que te dicen que todos los inmigrantes cuando llegan tienen una paquita. Pero ¿quién ha pensado por ti? ¿Quién ha pensado por ti? Hay que salir a la ofensiva, porque si no salimos a la ofensiva, nos han comido. Y os voy a decir una cosa. Las condiciones materiales, objetivas, y faltan las subjetivas, son para que el gobierno de España siga después, en 2027. No va a haber elección hasta 2027, no os preocupéis. Que la derecha tampoco se preocupe, que le va a costar llegar al 2027. Y hay condiciones para que España sea no solo una excepción, sino sea el referente para otros países que ya han empezado a despertarse. Holanda se despierta, ha echado a la extrema derecha. ¿Sabéis cuál ha sido el mensaje de la sociedad holandesa? Estamos hartos de odio. Estamos hartos de odio. Eso es lo que ha levantado a la sociedad holandesa. Por tanto, nosotros, la resistencia no es cuando llegue Vox o Abascal sea presidente del gobierno y nosotros vamos a organizar la resistencia, ¿no? Eso no va así. Meloni está en Italia. ¿Y dónde está la resistencia italiana? ¿Me lo queréis decir? Han quitado el ingreso mínimo vital. ¿Y dónde está la resistencia de la sociedad italiana? En ningún lado, porque está desmantelada. La resistencia en España se llama ahora. Ahora es la resistencia. La transformación, las reformas estructurales y las políticas materiales que traduzcan las aspiraciones populares. Entonces, habrá reenganche con la población que se siente ahora mismo desactivada. Y tenemos desventajas. No somos los dueños de las redes sociales, no lo somos. Y jugamos en un juego que lo han construido otros. Bueno, nada, jugamos ahí con desventajas, pero para no autoflagelarnos de hay que ver qué malos son. No, es que hay gente muy poderosa con mucha pasta marcando las reglas del juego desde hace muchos años. Pero los impulsos, la reflexión política y la complicidad emocional, eso no lo tienen ellos por muchos millones de dólares que le asistan en sus cuentas corrientes. La conexión tiene que estar desde la empatía, la conexión emocional, la ayuda directa. Somos organizaciones que nos ayudamos entre militantes cuando alguien nos necesita, pues también hacerlo entre la gente que necesita. Esa es la complicidad emocional. Que la vecina del cuarto que no puede pagar el alquiler se monte una
colecta para que los pague durante 3 o 4 meses y pueda dedicar otros recursos a comprarle ropa a sus hijos. Esa es también la militancia que conecta emocionalmente. No decirle, compañera, estamos contigo, pero búscate la vida. En ese combate también tenemos que estar. Así que hay condiciones para cambiar el estado, no para cambiar, está cambiando el estado de ánimo. El año pasado yo hacía terapia en los actos que yo celebraba, eran terapia, aquello era tremendo. Eso no lo estoy viendo yo ahora. Ahora la gente está rebelde, está brincada, está absolutamente indignada. Bueno, pues ese debe ser un motor de cambio, de transformación. Y vosotros tenéis que ser protagonistas. Dejaros de historia de escuchar a los figuritas que estamos aquí. Tenéis que ser los protagonistas en vuestros territorios. Y aunque sintáis que estáis solos algunos, cuando vais a Salamanca o a Palencia y soy el único, sentís que hay mucha gente que en silencio está con vosotros. Muchas gracias. Qué difícil es que la entiendan. Bueno, en primer lloc, benvinguts i benvingudes al País Valencià y a Alacant. Y bueno, dar las gracias a Jóvenes de Izquierda Unida por haber elegido. Y antes lo recordaba, ¿no? Que justo hace un año estábamos aquí, en una escuela de joves. Estaba muy reciente la Dana. Algunos estábamos destrozados y destrozadas por ver nuestros municipios y sobre todo nuestra realidad que había saltado por los aires. Los ánimos eran francamente malos. Y bueno, de aquí estamos un año después. Hemos dimitido al presidente de la Generalitat, que parecía inviable. Hemos sabido tejer alianzas sociales, políticas y sindicales que lo han hecho posible. Y yo creo que eso es un ejemplo que nos da fuerza para seguir en ese camino. Y hablar de la desafección política. A mí me ha gustado mucho hablar siempre de la desafección política y sobre todo del problema que supone. En una democracia tan reciente como la nuestra y sobre todo tan poco asentada. A mí me gustaría que el Estado español viniera de una tradición muchísimo más democrática que otros países, pero no es el caso. Por lo tanto, tantos años creando una desafección política que se han encargado muy bien de crear aquellos que les interesa que no se sepa lo que está haciendo en política, cuando la política se convierte en ruido. ¿Sabes? Cuando la gente ve un debate de unas Corts Valencianas o de un congreso y lo que oye es ruido, eso hace que crea una desafección política y que la gente no vea que tiene nada que ver con lo que pasa en su vida ni con sus problemas lo que están tratando los políticos. Eso, evidentemente, se ha gestado por aquellos que les interesa demostrar que todos somos iguales, pues porque así pueden tapar su corrupción, su desmantelamiento del estado de bienestar y les ha ido bien y nos encontramos en un momento que es como la culminación de eso en la que el debate es democracia sí o democracia no. ¿Qué nos está pasando cuando entiendes una parte importante de la juventud que dice que una dictadura es mejor? Bueno, pues eso es la consecuencia de mucho tiempo y muchos años de trabajo para crear esa desafección política que se ha creado con una causa. Una sociedad que es consciente de lo que pasa es una sociedad mucho más difícil de engañar, ¿no? Yo recuerdo que, y esto me lo habréis oído sobre todo los del País Valenciano, porque cuando era consellera de Participación y Transparencia lo decía mucho, que el mejor antídoto contra la desafección política era la transparencia y la participación. La transparencia de que todo el mundo sepa lo que se está haciendo desde las instituciones y la participación de que la gente sepa y piense que puede formar parte de las decisiones. Cuando uno sabe lo que se hace y además puede formar parte de las decisiones, forma parte del todo y por lo tanto esa desafección política caída. Eso también nos lo tendremos que aplicar para los partidos políticos, ¿no? Yo creo que hay una parte importante, mayoritaria, que no participa de los partidos políticos ni de la movilización porque consideran que no les apelan, que no tiene nada que ver con sus problemas. Y nosotros tenemos que trabajar eso precisamente para interpelarlos y que se sientan parte, ¿no? Es importante entender las preocupaciones reales, ¿no? La falta de vivienda, la cesta de la compra, como decía Antonio, la lista de espera de sanidad. Y hay que ser claros tanto en los problemas como en la solución. Y la participación surge, como decía, cuando la gente percibe que su voz, su participación puede servir para algo, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Hemos de tener espacios más amables, todo lo amables que podamos de participación política y menos formales de militancia, ¿no? Yo a veces cuando viene gente así más jovencilla, ¿no? Al colectivo, ¿no? Dices, bueno, pues a ver de qué vamos a hablar hoy, que no se vayan
diciendo, bueno, ¿y esto a mí qué me atrae, no? Y eso nos lo tenemos que ver porque nosotros hemos empezado, tenemos ya muchos años de muchas dinámicas, de muchas reuniones, ¿no? Y a veces lo pienso, digo, ¿cuántas reuniones? ¿Cuántas horas de reuniones en esta vida, no? ¿Todas han sido útiles? Y eso yo creo que a la gente joven les cuesta el decir, bueno, pues voy a estar ahí bueno, pues de reuniones que muchas veces, pues hay algunas que son muy útiles y otras veces, pues nos pasamos muchísimas horas que, bueno, pues si no tienes otro plan mejor, pues bueno, pero la gente suele tener planes mejores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para intentar que la gente mayoritariamente se implique, tiene que ver que hay una utilidad, hace falta actos más emotivos e ilusionantes, donde la gente vea que se interpela a sus necesidades, a sus problemas, ¿no? Yo vuelvo a incidir, ¿no?, en todo lo que ha pasado con Mazón. A mí me ha sorprendido ver gente que nunca se ha movilizado jamás de mi municipio, mis vecinos, ¿no? Oye, nos vamos a ver el sábado. Y tú decías, madre mía, ¿sabes? Pues es que estamos movilizados, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ven injusto, porque se han emocionado, porque han empatizado, porque lo han vivido y entonces salen a reivindicar algo que consideran justo, ¿no? Y eso ha hecho el poder de las movilizaciones y de su resultado. Que se centren evidentemente en cuestiones que les interesen. Y muy importante lo de los espacios fáciles. Luego, yo creo que tenemos que tener un lenguaje claro y atractivo, ¿no? Que a veces nosotros hablamos nuestro propio lenguaje y la gente no nos acaba de entender. Y sobre todo yo creo que es muy importante, ahí me vais a hacer que incida yo en mi libro, como el tema de hacer espacios más atractivos también para las mujeres, ¿no? Estamos en una escuela de jóvenes, sabéis que en estos momentos la gente joven, los hombres jóvenes se sitúan más a la derecha y las mujeres más hacia la izquierda, y eso es porque hay hombres que no están dispuestos a perder unos privilegios que han tenido siempre y que solamente por el hecho de ser hombres se supone que los tienen, y la rebelión de las mujeres que no están dispuestos a que los hombres tengan esos privilegios. Por lo tanto, tenemos que hacer espacios donde las mujeres empaticen y sepan que su lucha, como decía, nosotros no les representamos, sino que formamos parte, y yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos y a todas, y gracias por la invitación a participar, como decía Antonio, en un espacio de reflexión calmada, ¿no? Que yo creo que en estos tiempos de vez en cuando viene bien, ¿no? Yo les decía antes a algunos compañeros que esta última semana he estado 2 veces en Andalucía, una en Sevilla ayer y otra en Jaén el miércoles. Y hemos hecho 2 asambleas donde la gente ha tomado luego la palabra, y en la de Jaén estuvimos más de 3 horas y media, y prácticamente el aforo, que eran unas 300 personas, que en Jaén no os penséis que es broma, más o menos el aforo aguantó. Ayer a las 2 de la tarde ya nos cerraban y nos tuvimos que ir de un sitio que hay en la Isla Mágica, y bueno, no aguantó tanto la gente, pero había... ¿Qué quiero decir con esto? Que en determinados espectros sociales, la gente, si se siente apelada por lo que se le plantea, encuentra un cauce de participación para que se le escuche, asume espacios de reflexión compleja, porque os puedo garantizar que yo cuando me pongo soy bastante turras, y en una intervención de 1 hora y pico no te dedicas solo a echar eslogan, sino que intentas profundizar en algunas cosas. Cuando se le plantea una cuestión de cierta complejidad, pero también con un retorno por su parte para transmitirle las preocupaciones, hay mucha gente, mucha más de la que pensamos, que transita por esos caminos, que asume reflexiones profundas, reflexiones complejas de cara a la acción, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que es muy relevante para abordar el planteamiento que hacía el compañero sobre la desafección, la participación política, sindical, social? Pues yo creo que es muy importante ensanchar el espacio por el que la gente se siente apelada por lo común. Fijaros, yo recuerdo muy nítidamente, estamos aquí en Alicante y se han hecho referencias a la Dana, yo recuerdo muy nítidamente, además Ana me mandaba fotos, a la gente cuando los días posteriores a la Dana empezó a ir a colaborar, a limpiar, a sacar escombros,
muchas veces seguramente que a nada particularmente útil, porque no saben muy bien ni qué hacer, iban allí con escobas que no valían para nada, es decir, pero había algo muy importante, ¿no? Un sentido de, voy a utilizar una expresión casi un poco cristiana, de prójimo, de empatía con que lo que le está pasando al de al lado me concierne directamente. Yo creo que este es el primer elemento central. Para fomentar la participación de la gente en lo común, en la vida pública, en el ámbito sindical, social o político, en primer lugar hay que reforzar mucho el interés, la idea de colectivo, la idea de empatía, la idea de solidaridad, la idea de identidad de clase, la idea de prójimo, cada uno desde su perspectiva ideológica o filosófica o moral, pero creo que esto es muy relevante, porque si algo ha hecho el neoliberalismo cultural que ha imperado de una manera o de otra en el mundo en las últimas décadas es instaurar notablemente la idea de la individualidad, de la preocupación, del tú puedes, del empoderamiento personal, del narcisismo del yo soy el que se labra la vida o el que se la deja de labrar. Yo creo que hay que recuperar esa idea de que el interés de lo colectivo parte de un reconocimiento del otro como una parte de mí mismo y de mí misma, ¿no? Y esto está relacionado también con cómo se ensancha, pues eso, el valor de lo común. Mucha gente, lo habéis dicho, no se siente apelada por la política, no solo por el ruido, sino porque ha dejado de interpretar intelectualmente que se dirima mucho de su vida en el ámbito de lo común. Es absolutamente absurdo, pero hay que hacer una narrativa. Yo voy a poner un ejemplo con el mensaje este que lanzan los nuevos emprendedores. Este tipo de cosas de yo no tengo que pagar impuestos porque lo que yo he conseguido a través de una idea que tuve me lo he ganado yo. Y algunos lo dicen porque son unos capullos, pero otros realmente lo consideran así. Dices, tú, compañero, ¿has pensado alguna vez que si a ti la vida te ha ido así, es porque has recibido una formación que hemos pagado entre todos? Porque si tu empresa tiene unos resultados, ¿es porque hay unas infraestructuras en este país que hemos pagado entre todos? Que si tú encuentras unos trabajadores y unas trabajadoras que vienen a trabajar a tu empresa, es porque hay un sistema educativo que ha procurado a estos trabajadores, hay un sistema de salud que garantiza que tienen un sistema sanitario, porque si tú tuvieras que internalizar todos esos costes en tu empresa, no montas una empresa por muy listo que seas. Que si ese magnífico proyecto empresarial, el que sea, lo llevas al desierto del Gobi, no tira. Ergo, aquí hay una interacción donde es lo común, es ese marco de lo común, ese marco, por tanto, político, lo que hace que una sociedad sea de una manera o de otra. Y si algo ha caracterizado, en mi opinión, a las derechas, no ahora las extremas derechas, sino las derechas previas, en cómo se ha gestionado lo común en estas últimas décadas, es que han sido políticas terriblemente performativas, que han ido modificando el sentido común de las mayorías sociales. Cuando tú deterioras un determinado servicio público, cuando tú despolitizas el debate sobre los recursos que se dedican a un determinado servicio público, no lo haces porque necesariamente seas una pésima persona que quieres que la gente se muera antes o enferme, no. Es una forma de ir configurando una mentalidad social. Si a mí lo común, el servicio público, la educación, la sanidad, la pensión, no sé qué, no me genera una expectativa de bienestar, se deteriora, paulatinamente se va instalando en mi cabeza la idea de que, oye, si a mí me dejan mediante una rebaja de impuestos 10 euros más en el bolsillo, ya me busco yo la vida. Y eso que es una tontería, porque luego cuando tienes un problema tienes que recurrir a la sanidad pública. En términos racionales es una tontería, pero configura una forma de entender y de estar en el mundo. Y esto desagrega a la sociedad. Yo creo, y esto lo vemos claramente en el sindicalismo, ¿no? Es decir, muchas veces, ¿cómo consigues tú la participación de la gente en un conflicto, en una huelga, en una negociación de un convenio colectivo? ¿Por la vía de una exigencia enorme de un incremento salarial que no te responde la patronal? ¿O porque has favorecido una dinámica de participación en esa reivindicación sindical? Pues muchas veces es por la segunda cuestión. Muchas veces es por la segunda cuestión. Hacer partícipe a la gente. Hacer partícipe a la gente
de lo que se está dirimiendo. En este caso hablo del ámbito del sindicalismo, pero lo podría decir en el ámbito más político, más de, oye, un sistema sanitario, un sistema educativo o lo que sea, ¿no? Por tanto, yo creo que el gran elemento de hacer frente a la desafección tiene que ir por cómo interactúan esas dos cuestiones, ¿no? Un sentido de la comunidad, de la empatía con el otro, de que formamos parte de un destino común, si se quiere decir en ese sentido, un reforzamiento de la comunidad, del ámbito de la sociedad, y ensanchar la percepción para las mayorías sociales de qué es lo que está en juego cuando se discute y se debate de cómo se organiza lo común. Porque hay mucha gente que realmente cree que cómo le vaya en la vida depende única y exclusivamente de sus circunstancias estrictamente personales y de sus entornos cercanísimos, familiares y poco más. Y hay que hacer también un ejercicio de pedagogía en ese terreno. La sociedad irá o dejará de ir en función de cómo actuemos sobre elementos que nos determinan, que no dependen solo de la voluntad individual, que dependen de cómo se organiza lo colectivo. Y en esa organización de lo colectivo, claro, hay intereses muy profundos en pugna y en lucha. Cuando hablo de que vamos en un mismo barco, no estoy diciendo todos. Claro que vamos en un mismo barco todos y todas, pero también en el Titanic iban en el mismo barco todos y todas. Y cuando el Titanic se hundió, algunos cogieron los botes porque estaban en los camarotes de arriba y se salvaron, y otros que estaban en los camarotes de abajo les encerraron en las escotillas y reposan en el fondo del Atlántico. Es decir, no estoy diciendo que no haya intereses en conflicto en la sociedad, todo lo contrario. Básicamente, eso es lo que determina una sociedad. Pero a mí esos dos aspectos me parecen centrales, ¿no? El reconocimiento del otro como parte del interés colectivo y ampliar, dar una batalla que es estrictamente ideológica, en el sentido de que entrelaza ideas, no de catecismo ideológico, de que hay que ensanchar la percepción para las mayorías sociales de lo que se juega en un convenio colectivo o en una ley o en una configuración de las mayorías en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o en un estado, le apela directamente a sus condiciones de vida. Y que ahí se está jugando mucho. Yo creo que son dos elementos centrales, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Me quedo bastante también con lo último que comentaba Unai, acerca de, que yo creo que das bastante en el clavo, acerca de la necesidad de retomar, ¿no? lo común, la colectividad, eso que yo creo que tanto se ha perdido, ¿no? Esto también ha evolucionado, estos conceptos. Yo creo que es un poquito, todos hablamos de lo mismo, se habla de solidaridad, justicia social, nosotros decimos conciencia de clase, ¿no? Pero en el fondo tiene mucho en común y hablamos de lo mismo. Yo creo que el capitalismo y el neoliberalismo nos ha cada vez más ofrecido facilidades, simplificaciones y comodidades que están muy bien, pero que tienen en última instancia el objetivo de separarnos, de dejarnos más solas y de destrozar lo común, porque eso es lo que quieren el capitalismo, ¿no? Y el neoliberalismo, destrozarnos y que cada vez estemos más solas y que cada vez profundicemos más en estos daños. Entonces yo creo que eso es un poco la clave desde donde tenemos que tirar. Y también una mención a algo que nos comentaba Rosa acerca de los espacios, ¿no? Y de hacerlos, pues eso, amables también. En el tema joven, yo creo que aquí hay una cuestión clave, que es que en muchos sitios, en muchas asambleas, en muchos colectivos, llega una persona joven y lo que se dice es, pues fantástico, ya tenemos una persona para las redes sociales, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que combatir y que no puede ser, porque, bueno, evidentemente las personas jóvenes pueden tener más facilidades, pero no tienen por qué ni gustarles, ni saber hacerlo genial, ni querer esa única responsabilidad, digamos, ¿no? Hay que valorar a las personas jóvenes y darles esa responsabilidad, que les puede faltar experiencia, pero seguro que lo compensan con creces con otros aspectos. Entonces me quedo un poco con eso. Las siguientes dos preguntas que quería las voy a juntar en una para que la puedan responder, porque yo creo que están bastante interrelacionadas. Yo creo que así puede ser una intervención más fluida. La primera pregunta que tenía ahora a continuación es: en estos tiempos turbulentos, ¿es necesaria una apuesta más épica, vehemente y antagonista con el proyecto del signo contrario? Yo creo que ya se ha tocado un poquito este tema, ¿no? Y yo creo que la apuesta que traigamos puede ser épica, pero creo que esto tiene un peligro bastante grande, y es que lo épico suele venir relacionado con los héroes, y los héroes y las heroínas son una concepción muy individual.
Y yo creo que, como decíamos antes, esto no puede ser individual. Necesitamos hablar de proyectos colectivos, no de héroes y heroínas, ¿no? Tenemos que recuperar la importancia de los liderazgos de proyectos que se alejen de estas polémicas individuales, ¿no? De estos egos y personas que pueden, pues, pasar por problemas que les duelan, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que la importancia de un proyecto radica en el proyecto, no en la persona que pueda estar liderando, ¿no? Que es, por supuesto, importantísimo, sino que este proyecto debe perdurar, continuar e ir más allá de lo que una persona pueda estar, ¿no? Si un proyecto nace y muere en alguien, yo creo que ese proyecto nunca podrá ir más allá de esa persona, ¿no? De los límites humanos que pueda tener. Porque se puede perder también la confianza en personas. Pero si la confianza viene depositada en ese proyecto, entre todas podemos seguir empujando y continuando eso, ¿no? Y ser vehículos del cambio y no protagonistas necesariamente de él. Yo creo que esto, la elaboración colectiva, la comunidad, la cercanía y la importancia de poner el proyecto enfrente es pieza fundamental que va a determinar si tenemos éxito o si fracasamos. Lo comentaba también en Gracia y Antonio, ¿no? El lenguaje cercano, hablar con tus vecinas y hablar con tus abuelas, ¿no? Este diálogo, de ahí construimos. Y sobre todo ensanchar el espacio, ¿no? Que también se comentaba. Entonces esto por un lado, y por otro rápidamente, la otra pregunta era si hemos pecado de un espíritu buenista, un espíritu de ONG en el pasado, ¿no? Debemos superar esta izquierda moralista, es la cuestión. Respecto a esto, yo no creo personalmente que hayamos pecado de este espíritu de ONG, pero bueno, puede haber habido errores tácticos o estratégicos, ¿no? que puedan indicarnos esto, aunque yo no lo considero, pero bueno, a ver lo que comentan los compañeros. En cuanto al moralismo, muy brevemente, yo creo que a veces sí podemos pecar de ello, de ir demasiado al detalle, al reproche, a la perfección y exigirnos demasiado a veces a todo el mundo. Y yo creo que si bien es fundamental liderar la batalla cultural, también es importante distinguir a enemigos de aliados y saber cuándo toca cada lucha, ¿no? No se debe olvidar que lo más moral que podemos hacer es contribuir a la superación del capitalismo, ¿no? Y sustituirlo por un sistema socialista más justo para todas, ¿no? Entonces, lanzo un poco estas dos cuestiones. En la primera sobre si debe ser épico y antagonista nuestro proyecto y si hasta ahora hemos tenido ese espíritu de ONG o buenista del que alguna vez se ha podido acusar a la izquierda, ¿no? Entonces, si quiere Antonio comenzar y vamos de nuevo hacia allá para alterar un poquito el orden. Sí. Con brevedad. Yo creo que no tenemos que olvidar que nosotros partimos de una tradición prometeica, racional, y vivimos ahora mismo una clave, en unos momentos irracionales. En la izquierda está viendo la tentación trumpista de que al fascismo se le combate con las mismas técnicas informativas que ellos tienen. Nos van a ganar. Nos ganan. Porque si tú asumes en el camino de tu desarrollo político las tácticas y estrategias del enemigo, tú te has mimetizado en él o tu enemigo ha hegemonizado el espacio político. Otra cosa es que en técnicas informativas tengamos que buscar mecanismos de conexión emocionales, porque vivimos un tiempo de conexión emocional. Dice, ¿conviene un relato más épico? Bueno, las emociones son importantes siempre, ¿eh? O sea, que la gente cuando tenía conflictos laborales, los elementos emocionales vinculados a la vida concreta también formaban parte de la conexión. Y eso, ahora, creo que una cosa es que mejoremos las técnicas informativas, las técnicas comunicativas, perdón, y otra cosa es que asumamos el trumpismo, por decirlo de alguna forma, como estrategia comunicativa. Hay gente que lo está... Nada, tú disientes, te machaco, te reviento por las redes sociales, te destruyo personalmente. Bueno, pues ha ganado Trump y ha ganado el fascismo. Ah, no, es que yo soy rojo. No. Tú has asumido los valores que están impregnando en ese carácter. Tenemos que mejorar técnicamente algunas, o sea, técnicas comunicativas de atraer a través de determinados mensajes una cierta conexión emocional, sin lugar a dudas, pero no utilizando las mismas técnicas que utiliza el enemigo, porque entonces primero te neutraliza, segundo nadie te cree y tercero estás contribuyendo a crear un mundo que no es el tuyo. O sea, si el mundo va a ser que el que disienta es destruido personalmente y civilmente, como está ocurriendo también en algunos campos de la izquierda, con todo aquel que disienta, pues no hace falta que venga Trump ni venga Abascal, porque ya lo estamos haciendo nosotros. No quita que el liderazgo sea un elemento importante que
que siempre sirva de pegamento, pero tú lo has dejado clarísimamente y comparto contigo el 100%. La experiencia de liderazgo sin soporte organizativo sólido son experiencias que duran tanto como duran el líder o la líder que la represente, que arrastran además al proyecto que representa. Y si hay algún aprendizaje es que, por favor, vamos a aprender de quienes hacen actuaciones a más largo plazo. Va a haber victoria y va a haber derrota y ninguna va a ser irreversible. Pero vamos a construir algo que tenga su siembra y que después recoja sus frutos con solidez, porque estamos siempre con la misma prisa. Os voy a contar una anécdota y con esto termino. El embajador de China, la primera vez que yo me veo con él, me dice, es que ustedes en Occidente tienen mucha prisa. Planifican, era un viernes, dice, ustedes planifican para el lunes. Claro, si planifican para el lunes, el martes no tienen nada que planificar. Nosotros planificamos para 2050. Vale, bueno, pues golpe. Quiero decir, oye, vamos a trabajar, independientemente de que tácticamente tengamos que establecer estrategia comunicativa, salir a la coyuntura, pero con una visión estratégica que vaya conformando aquí un espacio sólido, que trascienda los liderazgos, que tiene que trascenderlo. Esto no puede ser, llega un líder y ahora, que nos hemos puesto también todos muy postmodernos de viva el líder, que después, por cierto, los hundimos con la misma saña que lo hemos exaltado. Sí. Eso forma parte de verdad de los valores de la izquierda y ya vuelvo a ponerme serio. No forma parte. Nos hemos sentido seducidos por el input inmediato. ¿Y qué pasa? Que cada vez nos estamos achicando más espacio, cada vez ocupamos en el espacio social más valores compartidos en una disputa, que lo ha explicado muy bien Unai, estratégica. La disputa estratégica es el individuo y el bien común. Y no hay nada más. Y lo que tenemos que es dejar de estar acomplejados por defender el bien común y decirle al tipo que piensa que es que él se va a salvar porque tiene una paguita más alta que el otro, que es un perfecto gilipollas social. O vamos a decirlo más finamente, un idiotés, que decían los griegos, me pongo más culto. El idiotés era el ciudadano que solamente se entendía como ciudadano particular sin estar vinculado con la polis. Bueno, pues vamos a salir también a la ofensiva un poco en esto, porque lo que no puede ser es que seamos nosotros los que seamos tratados como ingenuos, buenistas o idealistas que no están pegados a la realidad. Hay que salir del armario de nuestros valores, exponerlos fuera, combatirlos y asumir que se puede perder, pero también se puede ganar, y solamente se puede ganar si lo disputas. Yo me he presentado ahora a Andalucía y la gente, ¿pero cómo te metes? Vale, salgo de mi zona de confort, lo reconozco. El escenario está complicado también. La derecha se cree que va a ganar. Pues no estoy dispuesto a asumir eso. Que después los andaluces dicen lo que digan, vale. Pero no estoy dispuesto a asumir como derrota previa que la derecha gane. Es más, a lo mejor asumiendo que no lo vamos a asumir, contribuimos a transformar la realidad y a que aquello que parecía irreversible no lo sea y dentro de 8 meses esté gobernando la izquierda en Andalucía. Porque hay que interpelar a la dialéctica. Hay que interpelar a la dialéctica. Si no desaparecemos como política. Por tanto, solidez, defensa de los valores de izquierda con orgullo, salida del armario de cuando dice el que dice lo de la paguita, decirle, mira niño, la sanidad pública cuando tú te pongas malo, ¿quién te va a curar? La Universidad de Navarra le paga 60.000 euros por un tratamiento de oncología, pero ¿de qué estás hablando? Si ganas 1.500 euros en tu trabajo. Hay que poner a la gente en el espejo de su realidad. ¿Se pierde algo? Se pierde si no asumimos el debate. Se pierde si nos escondemos y después me viene el deseo y me dice, y yo el otro día me dijeron esto, ¿y tú qué dijiste? ¿Tú qué dijiste? No, yo no le dije nada, pero tú a ver si dices, ¿cómo que yo a ver si digo? ¿Qué me estás contando? Porque yo sé ahora, no, tú tienes que decirlo. No me hables bajito. No me hables bajito porque es un estado de ánimo. El hablar bajito, hay que hablar alto y que lo escuche el cuñado que está, que yo me llevo bien con el cuñado, pero me entendéis, en la barra del bar. Claro, hay que salir porque si no la disputa está perdida. Después ya veremos lo que pasa. Pero al menos nos arremangamos, tenemos herida de guerra, pero supimos que luchamos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante en el escenario que hay. Épica o no, justicia social y convicción, y ética de la convicción. Esto se me olvidaba como concepto. Ética de la convicción. Nos movemos, hablamos y decimos desde la coherencia entre lo que sentimos y lo que pensamos. Esa es la mayor de las fuerzas. ¿Estamos convencidos que se puede construir una sociedad mejor? Sí. ¿Estamos convencidos que esa sociedad mejor se hace desde la lucha noble del bien común? ¿Estamos convencidos de que nuestros valores son mejores para una sociedad mejor? Sí. Pues nos queda simplemente luchar y llevarla adelante.
Y desde esa construcción, de ese optimismo, que no es idealismo, que es optimismo ante un combate que se presume difícil, pero que no ha sido imposible, podemos ganar. En el año 42, Pepe Díaz, que entonces era secretario general del Partido Comunista de España, exiliado en Tbilisi, murió con dolores de un cáncer de estómago pensando que las tropas nazis que estaban a 180 kilómetros iban a conquistar la Unión Soviética. Y se murió con ese sentimiento. Una persona de tradición cultural muy diferente como Stefan Zweig, un magnífico escritor austriaco que estaba en Florianópolis, en Brasil, se suicidó con su mujer porque pensaba que Hitler en el año 42 iba a hacerse dueño del mundo. A lo mejor ahora estamos en el año 42, pero no olvidemos que en el año 45 esos que pensaban que iban a ser dueños del mundo se suicidaron, perdieron y el fascismo no ganó. Claro que tenemos un 42 cuando Trump ha ganado, pero también puede haber un 45 en el que dentro de nada Trump sea una pesadilla de la que hayamos despertado y la amenaza de Abascal de presidente del gobierno también se haya diluido. Y en esa es la que tenemos que estar, con épica o sin épica, pero con mucha convicción. Bueno, para ceñirme a la primera pregunta, ¿no? De una apuesta más épica, vehemente, diagonista con el proyecto de signo contrario, yo creo que hay que definir cuál es la propuesta del signo contrario. Y yo creo que ya no estamos donde estábamos hace 10 o 15 años, que la propuesta del signo contrario era privatizar la sanidad pública, privatizar la educación, bueno, desmantelar el estado de bienestar. Es que ahora hemos dado un paso, bueno, han dado un paso muy grande hacia adelante, en el que ahora lo que se está debatiendo es democracia sí, democracia no. Es que estamos hablando de eso. O de derechos humanos sí y derechos humanos no. Es que, bueno, en estos momentos que el Partido Popular ya ha podido dejar atrás sus complejos o lo que querían ocultar porque Vox le ha servido de coartada perfecta, ese es en el debate que estamos ahora, ¿no? Y cuando oímos determinados discursos como la señora Ayuso allí, que dice que esto es una dictadura, bueno, pues nosotros decimos, bueno, pues sí, esto parece ser una dictadura cuando en estos momentos se pone toda la maquinaria de determinadas cloacas del Estado, la UCO fabricando un informe, el Tribunal Supremo dictando una sentencia, bueno, sin dictarla, simplemente avanzando un fallo, el 20N, sin pruebas, sin redactarla, ¿no? Pues dices, bueno, pues parece que en estos momentos la maquinaria está puesta en marcha y sí que parece que, bueno, pues que el Estado de Derecho, lo cual me parece muy, muy preocupante, bueno, pues evidentemente está en crisis. Cuando vemos determinadas cuestiones como que no existe una separación de poderes. Por lo tanto, el proyecto de signo contrario en estos momentos es una propuesta muy preocupante. Y por lo tanto, ante esta situación, bueno, pues es evidente que estamos ante una emergencia democrática, ¿no? Y como a mí me gusta decir en el País Valenciano, desgraciadamente, vital. Y por lo tanto, nuestro discurso debe de ser muy claro. Cuando se dice épico, bueno, que no estamos de acuerdo porque apela a los héroes. Pero es que ahora existe un problema, y es que ahora a veces llevar determinadas políticas adelante o hacer determinadas opciones políticas, o por ejemplo denunciar la corrupción o determinadas políticas que avanzan en derechos sociales, puede hacer que el aparato de las cloacas se te vuelva encima y acabes teniendo que ser un héroe para llevar adelante determinadas políticas. Que hay gente a la que se le ha destrozado la vida por llevar determinadas cuestiones adelante. O sea, que claro que no creemos en los héroes, ¿sabes? Pero es que hay gente a quien se le machaca. Y cuando hay gente a la que se le machaca, pues lo justo, por lo menos la gente de izquierdas, es mantenernos al lado de la gente que está sufriendo las injusticias. Por lo tanto, bueno, pues lo que nos hace falta es un discurso muy emotivo. Y hace falta interpelar a las emociones, a la empatía, a que la gente se vea reflejado, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, la vehemencia. Bueno, yo soy una gran defensora de la vehemencia. A mí se me critica por ser vehemente. Pero yo creo que la vehemencia, que es hablar con pasión, es algo que se ha de poner en valor, porque cuando la gente habla con vehemencia es porque le sale de dentro, porque combate las injusticias, porque defiende lo que piensa, ¿no? Y por lo tanto, claro que tenemos que ser vehementes, ¿no? Contundentes, apasionados, claros y apelar a las necesidades del que nos escucha. Sobre si hemos pecado de espíritu naif y buenista y debemos de superar ser una izquierda moralista, bueno, yo creo que defender un mundo más justo, más igualitario y más solidario no es ingenuo.
Lo que es ingenuo es pensar que lo vamos a conseguir sin resistencias. O pensar que como nuestro discurso es el más justo, el más bueno, que interpelamos a una mayoría social, pues que esa mayoría social va a estar con nosotros. Eso es lo ingenuo, no nuestro discurso, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es importante no confundir buenismo con ética. Nosotros hacemos política desde la ética, no desde el buenismo, ¿no? Yo creo que nosotros hemos de utilizar otras herramientas, como dice Antonio, no las mismas herramientas que ellos, evidentemente porque nosotros no somos iguales, no nos vamos a poner a fabricar fake news. Pero, por ejemplo, yo creo que es muy importante que trabajemos el tema de las redes sociales. Yo no sé cómo hacerlo. Hay una película, una serie que se llama El Reino, ¿no? De Argentina, yo sé que si lo habéis visto, ¿no? Pero como ellos hacen una reunión, la ultraderecha de allí, para ver cómo se puede manejar a la gente joven precisamente desde las redes sociales, ¿no? Nosotros no se trata de utilizarlos ni de mentirles, sino de que el discurso llegue, ¿no? Un discurso que les interpela y que si los oyen, se van a sentir interpelados, por lo tanto van a formar parte. Si debemos superar una izquierda moralista, bueno, yo creo que nosotros y nosotras, aquí que estamos en familia, podemos pensar y podemos decir que nosotros defendemos una apuesta que es moralmente superior. ¿Por qué? Pues porque queremos una sociedad más justa, más igualitaria, en favor de la mayoría social, pero hay que intentar no juzgar a los que no están en esas posiciones, ¿no? Es porque si les demostramos una superioridad moral, va a ser muy difícil que les podamos convencer de algo o que les hagamos empatizar, ¿no? Es importante la escucha y la empatía. Cuando vemos, eso nos pasa a todos y a todas, ¿no? Cuando vemos a la clase trabajadora votar o estar ahí apoyando a Vox, es una cuestión, bueno, que nos hierve la sangre, que no lo entendemos, ¿no? Y nos vemos en la tentación de decir, bueno, es que no dan para más, ¿sabes? Pero esa no es la solución. La solución es cómo combatimos eso, ¿sabes? Y cómo intentamos traerlos hacia aquí y hacerles ver que ellos en realidad se están alineando con alguien que no defiende sus intereses de clase, sino todo lo contrario, y que nuestra opción es la que defiende los intereses de esa clase trabajadora, ¿no? Y por lo tanto, hay que analizar, también hay que analizar por qué esa clase trabajadora hastiada ve que Vox es la solución. ¿Por qué? Porque ven que es Vox la opción que rompe con todo. Están hastiados, cansados, no pueden pagar la vivienda, no pueden tener una cesta de compra digna y piensan que la solución es Vox, como que Vox rompe con todo, ¿no? Pues yo creo que hay que analizar por qué ven la opción en Vox y no la ven en nosotros. Y eso no lo podemos conseguir desde la superioridad moral. De intentar empatizar, intentar hacerles comprender que en realidad están con una fuerza política que no defienden de sus intereses de clase, sino todo lo contrario. Gracias. Mira, yo cuando estaba en Euskadi, tenía un compañero que llevaba la Secretaría de Salud Laboral, que se llama, afortunadamente vive, aunque está jubilado, Jesús Uzkudun. Y es de Hernani. Jesús Uzkudun de crío, en su casa no hablaba en castellano. Él contaba que en el cole, en el pleno franquismo, le daban cachetadas y le ponían orejas de burro porque no se expresaba bien en castellano, ¿no? Y yo con Uzkudun he dado ruedas de prensa sobre salud laboral, que evidentemente hablaba ya castellano, pero era un hombre que tenía ciertas dificultades de expresión en castellano y traducía muchas cosas literalmente desde el euskera, con lo cual las configuraciones de las frases a veces no eran de Lope de Vega, para entendernos, ¿no? Y el tío tenía una capacidad comunicativa. Cuando explicaba los casos vinculados a cánceres profesionales, a víctimas del amianto, de la silicosis o de cualquier cosa, que eran piedras lo que salía de esa boca. Tenía una capacidad de colocar titulares, apelando a datos, a emocionalidades, a realidades que bajaban, pues eso, de cómo una persona, un cáncer en la pleura, era brutal. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que yo estoy convencido que las técnicas de comunicación, tocar las teclas emocionales siempre es un elemento necesario y que hay que trabajar en él. Y a partir de ahí, yo ya de esto no digo más,
porque yo de esto sé, y creo que soy a veces un contraejemplo de cómo hay que tocar estas cosas. O sea, estoy convencido de esto, ¿no? De cierta épica en la expresión, de apelaciones a la emocionalidad, de no ir solo con discursos cartesianos, de datos, de reflexiones, de profundas, en fin, de silogismos complejísimos. Hay que tocar todos los palos. Eso, por supuesto, ¿no? Pero a partir de ahí, yo creo que con esto de las épicas yo creo que hay que leer bien lo que está pasando para no equivocar los diagnósticos, ¿no? Porque creo que podemos confundir las herramientas con los fines. Es decir, joder, esta gente triunfa porque de repente es capaz de sacar a un tontolaba cabalgando en un caballo, apelando a no sé qué de Hernán Cortés, y esto genera emocionalidades y tal. Pues vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Dices, bueno, espera que igual hay que leer bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo, en mi modesta opinión, explicado en 3 o 4 minutos? Yo creo que vivimos un tiempo que, si miráis 15 años atrás, yo creo que se ha dado la mayor transformación en términos de velocidad y en términos de transformaciones acumulativas que probablemente han existido en la historia reciente de la humanidad. Por cuestiones económicas, porque se han sucedido crisis muy rápidas que han generado que una parte de la población haya perdido condiciones materiales de vida, pero sobre todo que una parte de la población haya perdido expectativas de vida. No quiere decir que fueran expectativas ciertas, simplemente que en su forma de entender le habían dicho que el mundo funcionaba de una manera y del 2010, 2012, 2014... parece que funciona de otra. Igual se lo habían explicado mal, pero el caso es que ha perdido ciertas expectativas de futuro, ¿no? Ha habido muchísimas transformaciones sociales en muy poco tiempo. Y voy a hacer referencia a 2 que están saliendo aquí continuamente. Una es la transformación digital de la comunicación. Las formas de comunicarnos se han modificado en apenas 20 años o menos de una manera absolutamente radical, y esto configura un cambio muy importante en cómo se establece la conversación pública, y esto es muy importante, y genera unas brechas enormes. La digitalización aplicada a todos los órdenes de la vida, desde el económico hasta el de la prestación de servicios, hasta el laboral, hasta el emotivo, hasta el sentimental, es un cambio, yo me atrevería a decir, antropológico, que creo que hará falta tiempo para analizarlo en toda su dimensión, y genera unas brechas enormes. Hay una parte de la población en un país como España que se siente fuera de todos los cauces de modernización del país, aunque no lo diga, y tiene problemas, y por tanto la sensación de incertidumbre, de inseguridad, de pérdida de certezas en que el futuro es ascendente, en términos de mejora de mi vida, esto está más instalado a veces de lo que parece, y por cosas a veces menos materiales también de lo que parece, pero a veces son percepciones. Y luego un elemento de cambio en los roles sociales también muy importante. El proceso de empoderamiento de las mujeres que, por ejemplo, en España ha habido en los últimos años o en las últimas décadas, pero configurado políticamente de una forma muy intensa en los últimos años, tiene efectos demoledores, se diga o no, se reconozca o no, porque hay una reacción evidente de una parte de los hombres de este país. Yo el otro día lo analizaba con Carlos, que está aquí, los datos de afiliación a la seguridad social de mujeres en los grupos 1, 2 y 3 de cotización se ha incrementado de una forma enorme, se ha duplicado en unos pocos años. La libertad real que supone la autonomía económica de millones de mujeres en España, pues es un cambio de configuración mental de la relación que tienen con los hombres. Y hay gente que asume eso, hay gente que le cuesta asumirlo o no lo asume. Veía una estadística también que creo que el 24% de las mujeres de menos de 24 años se declaran o dicen en una encuesta que son bisexuales. El cambio de paradigma que eso supone para muchas personas, para muchos hombres, pues genera una reacción, se diga, se formule políticamente o no. Y eso funciona como un topo escondido. Y entonces aquí estamos en un momento en el que la pugna de época, en mi opinión, es desde qué perspectivas se le dan a las mayorías sociales espacios de certeza y de seguridad. Espacios de certeza y de seguridad y de identidad. Y la extrema derecha actual es una especialista en detectar todas esas corrientes subterráneas o subrepticias que se mueven en la sociedad. Y por eso lanza mensajes epopélicos sobre un idílico pasado en el que existía un rol entre hombres y mujeres que a lo mejor ni siquiera es deseable, pero coño, que las cosas eran claras, todos sabíamos por dónde se vestía cada uno, donde la jerarquía de quién manda y quién obedece era clara,
donde las viejas jerarquías expresadas en modo reaccionario generan elementos de imantación social muy importante, porque la seguridad de lo pasado o de lo que me dijeron que pasó igual era una mierda, pero daba certezas en un momento de incertezas. Y ahí esa epopeya, esa forma épica de explicar las cosas, pues encuentra su carril. Claro, no es fácil hacer el espejo de eso, porque un sistema de protección social, de seguridad social, de fiscalidad progresiva, pues no es tan fácil explicar en esos términos. Pero desde el mundo progresista, desde la izquierda, desde la democracia, de la defensa de la democracia, desde el sindicalismo, se trata ante todo en este momento de proyectar espacios de certeza, de seguridad y de identidad desde otras claves diametralmente distintas. Y ese es el gran reto. Ese es el gran reto. El reto es situar que lo que tú planteas cuando negocias un convenio o cuando negocias una ley te va a dar a ti también, te va a dar certeza, te va a dar bienestar, te va a dar seguridad, desde una perspectiva de lo que hablábamos en la primera intervención. Yo creo que ese es el gran reto de época y hay que apelar a nuevas formas de comunicación de todo esto, evidentemente, que tampoco son, en mi opinión, el bálsamo de Fierabras. Porque creo que el vínculo entre las personas, si queremos construir sociedad, si queremos construir, pues eso, comunidad, se tiene que hacer también desde el contacto directo. Yo no creo que se pueda sustituir el contacto directo. También, claro, porque soy el secretario general de un sindicato y, lógicamente, nosotros sabemos que no hay convenio ni huelga que no se gane si no tienes contacto directo con la gente. Ninguna huelga se ha sacado por Twitter. Entonces, yo tengo muy clara la visión de que el vínculo directo entre las personas, entre los colectivos, sigue siendo fundamental, ¿no? Pero yo no perdería esa perspectiva, porque al final las técnicas comunicativas son funcionales, son herramientas, pero solo son herramientas, porque si la técnica comunicativa es lo que nos mediatiza todo, creo que acabamos perdiendo el oremus. Es una herramienta muy importante, fundamental en estos tiempos, quiero dejarlo claro, fundamental, pero es una técnica, es una herramienta, es una muleta, es un artefacto. Lo fundamental en realidad es lo otro, ¿no? Y en lo otro, yo creo que hay que entender, o es mi opinión, puedo estar equivocado, que esto en este momento no va solo de una impugnación a la totalidad, al sistema de no sé qué. Eso es una forma de expresar. Por eso la ultraderecha actual es macarra. Por eso es macarra, porque da igual ser macarra, da igual 8 que 80 en esos terrenos. En el fondo es profundamente conservadora y reaccionaria, porque lo que está planteando es eso, es ofertar espacios de certeza en claves seguros desde perspectivas reaccionarias, apelando a las viejas jerarquías que han regido el mundo toda la vida y España desde hace 3 siglos. O sea, no hay nada más reaccionario que eso. Claro, ¿cuál es el gran reto? Construir en clave progresista otros espacios de seguridad y certeza para las mayorías sociales. Eso es un sistema de seguridad social, eso es un sistema de relaciones laborales justo, eso es la democracia, eso es una fiscalidad justa. ¿Cómo se traduce eso a comunicaciones emotivas? Pues vosotros sabréis, yo de eso sé bastante poco realmente. Bien, yo creo que ha quedado claro que vivimos unos tiempos muy turbulentos y que es cierto que parece que determinados discursos pueden parecer tibios, pero claro, para quien tiene el objetivo, y se ha dicho aquí, que de ser viral en redes sociales o de generar un hiperliderazgo, pues esas redes sociales ya cumplen el objetivo. Pero nosotras creo que tenemos unos objetivos mucho más amplios. Nosotras tenemos un horizonte republicano. Nosotras queremos derribar el sistema actual. Nosotros queremos construir otro futuro. Y para eso no nos sirve ni el ruido ni el maximalismo que les sirve a otros. A nosotros lo que nos interesa es clarificar el campo, el conflicto, el marco de conflicto que existe. Nuestra obligación es clarificarlo. Que la gente entienda quién cuida y quién especula, quién explota y quién cuida, quién defiende y quién nos hace malvivir a la mayoría social, quién trabaja y quién vive del privilegio. Esas son cuestiones que nosotras estamos obligadas a clarificar para seguir avanzando en ese objetivo amplio que yo enuncio, que es
ese horizonte republicano, de una tercera república de derechos y de república de las trabajadoras y de los trabajadores. Porque además estamos viviendo una época donde esa épica es sobre todo gestual, superficial, no ahonda jamás. Y nuestra segunda obligación, además, es señalar esos adversarios reales, esos que persiguen mantener sus privilegios frente a las que cada día trabajamos y sostenemos el país. Y además, preguntaba también por el antagonismo. El antagonismo no puede ser un fin en sí mismo. Llevamos unos cuantos años donde parece que el antagonismo es el fin y no es una herramienta. Y insisto, tiene que estar el antagonismo como una herramienta para ordenar el campo político. Debemos ordenar el campo político, porque la gente lo que necesita sobre todo es claridad y orden en las ideas, para tenerlo claro. Saber quién está contigo y quiere mejorar tu vida y quién quiere bloquear esa mejora. Tan sencillo como eso. Nos preguntaban también si hemos pecado de buenistas, y a veces el buenismo lo que hace es despolitizar, porque nos engaña, nos hace creer que todos los actores políticos comparten un mismo proyecto democratizador, y no es cierto. En este momento estamos enfrentando otro proyecto político que lo que quiere es acabar con la democracia. Por tanto, hay que enunciarlo claramente y no pecar de ese buenismo de que creer que todos son democráticos y democráticas. No es cierto. Quien defiende la democracia real y efectiva para todo el mundo, sin distinción de ninguna clase, somos nosotras. Y enfrente tenemos a los que defienden el privilegio y la casta. Recupero el término, aunque parece que pasó de moda, pero esa casta, esa oligarquía que sigue ordenando la vida diaria de millones de españoles y españolas. Esa casta que, lo decían antes, levanta un teléfono y se aprueba una norma. Esa casta que utilizó el Ministerio de Hacienda para montar un nido de corrupción llamado equipo económico, que hacía leyes a la medida de los grandes oligarcas, no de la mayoría social. Y nos encontramos que hoy, en el apartado de cuidados, en el impuesto sobre la renta, si tú tienes a tu cargo y en tu casa una persona con discapacidad, si gana más de 8.000 euros, tú no tienes derecho a deducción. Desde hace 25 años ocurre eso. En algún momento habrá que actualizarlo. En algún momento habrá que poner al día los derechos de la gente, y eso entronca en esa reforma fiscal que se ha presentado, que es imprescindible para el bienestar. Porque si no hay progresividad y no partimos de un escenario donde la gente tiene derecho a una vida digna, tiene derecho a tener una vivienda, tiene derecho a comer, tiene derecho a estar sano y a ser cuidado, tiene derecho a poder acudir a una escuela, si no partimos desde la base y combatimos esa corriente que cuestiona el derecho de cualquier persona por el mero hecho de existir a esos derechos básicos fundamentales, perderemos la batalla. Y desde ahí, asumiendo ese marco, que es nuestro marco, el de la igualdad absoluta y plena, es en la que esa es la épica. Esa es la épica. Antes, cuando acababa Antonio, le decía, lo has hecho con mucha épica. La épica no es mala. La épica, la vehemencia, la pasión son necesarias, pero sobre todo la claridad. La claridad es imprescindible. Y por supuesto, sí que debemos superar esa moralidad, ¿no? Hemos vivido en los últimos años y seguimos viviendo batallas a veces entre la propia izquierda, donde hay una izquierda más pura, donde se hacen juicios éticos que son inconcebibles en esta época y en el escenario en el que estamos viviendo. Tenemos que superar esa capacidad de juzgar a la gente porque no comparte nuestros mismos posicionamientos políticos en un momento dado y los tachamos de menos puros o de débiles. No, si seguimos ese camino, lo que hacemos es dispersar, disgregar y dejar de unir a la clase trabajadora al objetivo que es el que tiene, que es vencer a las oligarquías que quieren oprimirnos, ni más ni menos.
Y lo que funciona es la política de identidad, no la política de la culpa. No podemos culpar a la gente porque no nos entienda. Tenemos que apelar a la dignidad. La política de dignidad son derechos, el respeto por la vida cotidiana de la gente, las soluciones prácticas a los problemas diarios de la gente. Y por último, comprender las contradicciones. Todas vivimos en un mundo de contradicciones. Todas acabamos comprando el Black Friday y algo, porque tiene descuento. Sucumbimos a esas contradicciones, porque la pureza, compañeros y compañeras, no existe. Existe un mundo de contradicciones que tenemos que resolver día a día. Esa es la valentía y esa es la épica. Resolver esas contradicciones y salir cada día a dar la batalla frente a esas oligarquías que nos quieren hacer sucumbir. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vamos acercando ya al final. Quería comentar alguna cosita que se ha dicho. Me ha gustado mucho lo que comentaba Antonio de que estamos en el año 42, ¿no? Sin embargo, no vamos a llegar al año 45, por supuesto, si nos rendimos, ¿no? Entonces es muy importante continuar esa batalla, ¿no? Y esto, como decía también, si no me equivoco, Rosa, no lo vamos a conseguir sin resistencia, por supuesto. Sabemos que hay muchas resistencias delante y es a lo que tenemos que avanzar, ¿no? Y otro breve apunte, comentaba Antonio sobre también la ética de la convicción, ¿no? Una anécdota, hace poco mi pareja y yo hablábamos con una chica que está en colegios y nos decía que le da mucho palo hablar sobre feminismo con chicos jóvenes, porque le falta confianza en sí misma y le cuesta mucho y esto es algo que produce mucha angustia, ¿no? Y le comentábamos que como pequeña herramienta que intentara al menos visualizar que la confianza no la debe poner en sí misma, sino en el proyecto. Quiero decir, tienes que intentar, que es fácil decirlo, ¿no? Pero tienes que intentar no confiar o poner toda tu confianza en ti misma, sino confiar en el feminismo y en el proyecto, y eso es lo que te va a dar las herramientas y a dar el poder para poder rebatir, debatir y convencer, ¿no? Entonces, un poquillo quería comentar eso. Finalmente, la última de las preguntas, y les voy a pedir también a la ponencia brevedad para que podamos adaptarnos al tiempo. Hemos hablado un poco de las personas, ¿no? de la desafección, de los métodos, de la comunicación. Finalmente vamos a dar algunas brochas sobre lo institucional, ¿no? Yo también considero que debe ser un poco lo último, la conclusión, ¿no? Primero hablamos de las personas y luego de la conclusión institucional, que evidentemente es una herramienta que debemos aprovechar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo superamos el movimientismo electoral de la unidad de siglas y tejemos un bloque que recupere instituciones, aquí como el Consell y articule socialmente, ¿no? Este es evidentemente un problema complicado, ¿no? Si fuera sencillo ya lo hubiéramos resuelto, alguna de las grandes mentes que tenemos en la izquierda no hace mucho tiempo. Está claro que en el panorama político actual no podemos permitirnos un cambio de siglas cada 4 años, ¿no? En lo puramente electoral me refiero aquí, ¿no? De cara a la mayoría de población que no está politizada, e incluso a la politizada, esto es algo tremendamente confuso y difícil, ¿no? Realmente creo que tenemos que reevaluar la situación y proponer soluciones que nos vengan bien a largo plazo, ¿no? Que nos dotemos de herramientas, democracia interna, que tenga establecidos sus límites y sus competencias, que sea un espacio de encuentro, una mesa de diálogo y que tenga corresponsabilidad y, por supuesto, elaboración colectiva, ¿no? Esto es lo que creo que es la clave, ¿no? Que podamos aprender de los errores pasados, que los ha habido. Ha habido muchos aciertos, también ha habido errores, ¿no? Y que tenga un reconocimiento mutuo y un trabajo mutuo. Es fundamental mantener la identidad y las diferencias de cada colectividad para este diálogo precisamente y para este consenso en las propuestas, ¿no? Y por supuesto lo que ya he venido diciendo un poquillo y las compañeras lo han reafirmado, poner siempre por delante lo fundamental, que es el proyecto, la transformación social y el combate contra la reacción, que es la principal batalla y la principal tarea de nuestros tiempos. Entonces me gustaría dar la palabra a Rosa y pedirles de nuevo brevedad. Gracias. Bueno, pues el reto no es fácil, pero mirad, cuando la unidad se construye en torno a una cita electoral y no desde un proyecto compartido, la cohesión dura, en el mejor de los casos, lo que dura la campaña electoral. Eso es así. Entonces, hemos de tener claros que sumar siglas no es lo mismo que sumar fuerzas sociales y políticas, que es en lo que nosotros, evidentemente, es nuestra ambición y en lo que estamos centrados. Nos hace falta espacios estables de debate, de diagnóstico común y, por lo tanto, de planificación.
Que eso además es en lo que siempre estamos nosotros, para construir la confluencia. No hacerlo en el último día cuando llegan las elecciones, sino haciendo planificado en función de proyectos. Por ejemplo, en el País Valenciano se han tejido, ya lo hemos repetido varias veces, alianzas políticas, sociales y sindicales en torno a la dimisión de Mazón, que evidentemente deberían ser el núcleo fundamental para seguir construyendo en esa línea, ¿no? Y culminar en un proceso sólido y en un proyecto sólido para desbancar al Partido Popular de las instituciones en el 2027, porque ya hemos visto que no solamente estamos en una situación de emergencia democrática, sino de emergencia democrática y vital. Y para ello hace falta generosidad. Generosidad por todas las partes, ¿no? Yo creo que siempre que nosotros que trabajamos mucho la memoria, siempre decimos que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlo. Esto algunos ya me lo habéis oído, pues yo creo que esto también lo tiene que hacer la izquierda. Analizarse los últimos 100 años, ¿no? Porque parece ser que hay una convicción, o por lo menos de hechos consumados, en los que determinadas fuerzas políticas siempre han pensado que si matan al de al lado, pues que tú vas a engordar más. Y esto es un error. Porque al final no es que tú te haces más grande, es que se achica el espacio de la izquierda. Y entonces al final la izquierda no suma, ¿no? Y luego, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros mismos, ¿no? A la hora de hacer confluencias, ¿pero van a estar nuestras siglas? ¿Cuántas veces lo oímos? ¿Y nuestras siglas dónde van a estar? Pero claro, en realidad lo nuestro es una reacción. Es una reacción a aquellos que no han sido pocos, y aquí lo podemos decir, que nos han intentado fagocitar a lo largo de los años, las confluencias y los espacios, ¿no? Y entonces, claro, reaccionamos ante eso porque nosotros tampoco queremos que nos fulminen, entre otras cuestiones, porque nosotros decimos, porque es una realidad, que determinadas políticas, si no lo defiende la gente de Esquerra Unida, no las han defendido otros en las instituciones, ni en las calles, ¿no? Por lo tanto, nosotros claro que estamos por proyectos superadores, pero que los proyectos tampoco superadores no son que las marcas de otros nos enguñen y nos fagociten, ¿no? Por lo tanto, es necesario contribuir a un espacio estable y superador, respetuoso con todas las organizaciones, para recuperar las instituciones. Pero muy importante, recuperar las instituciones es un medio, no es un fin. Porque esto también pasa muchas veces, que los hay que quieren llegar a las instituciones, dices, bueno, a ver, ¿y tú qué has hecho? ¿Cuál es tu listado de transformaciones? Cero, ¿no? O sea, llegar a las instituciones es un medio para transformar la sociedad en aquella sociedad más justa, más solidaria, por la que nosotros siempre hemos trabajado, redistribuida de la riqueza y garante y con un estado de bienestar sólido, ¿no? Y que ilusiona. Y es evidente que la sopa de siglas no ilusiona y hemos de ser conscientes de ellos, ¿no? Pero tampoco unas siglas que tapen a otras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el reto es difícil, pero imprescindible, no solamente en el País Valencià, sino también a nivel del Estado español, porque lo que tenemos enfrente, como hemos repetido, yo creo que todos a lo largo del debate, es muy peligroso y por lo tanto hay que unir fuerzas para construir democracia, que nos queda mucho como hemos visto, ¿no? Ante el proyecto antagonista que es precisamente destruir nuestra democracia, que ya es débil de por sí. Gracias. Bueno, yo alguna consideración. La primera, no seré yo quien venga a decirle a Nabil lo que tiene que hacer ni cómo se tiene que organizar en un determinado espacio político, ¿no? Solo dos mensajes, si se me apura, dos solicitudes. Una, altura de miras ante el reto histórico que tenemos por delante, y luego se trata de ganar. O sea, se trata de ganar, de sacar más votos para evitar un ciclo político que podría ser demoledor para nuestro país y para las clases populares de nuestro país, ¿no? Pero yo quería hacer un comentario casi más recogiendo algunas de las cosas que no he dicho en la anterior intervención, sobre algunas de las cuestiones que se planteaban, sobre esto de lo institucional, del buenismo, del moralismo y tal, ¿no? Mirad,
yo no sé si hay que ser buenista, sé clarísimamente que no hay que ser malista. Esta normalización del mal, esta percepción de que el de al lado básicamente es un cabrón o un potencial cabrón, tiene una dimensión política de primera magnitud. Yo creo que no hay que ser buenista, pero hay que tener claros una serie de principios éticos y morales sobre los que se quiere construir el espacio común. Y que esto no hay que perderlo nunca de vista, ¿no? Pero yo creo que si algo hay que desterrar en este momento histórico, cuando hablabais de pureza, esa especie de tendencia a la autoflagelación con reminiscencias judio-cristianas que siguen muy instaladas en la izquierda. Lo digo a lo bruto, porque como además no estoy en ningún partido, puedo decir lo que me dé la gana. Entonces, vamos a ver. Vosotras y vosotros pensáis que la situación en la que está España, lo que ha ocurrido con el fiscal general del Estado, las decenas de causas judiciales que se han archivado contra distintas personas o partidos de la izquierda en estos últimos años, la reacción de buena parte de los aparatos profundos, del Estado profundo, por decirlo de alguna manera, ha pasado porque no se ha hecho nada. ¿Sabéis quién no tuvo ningún problema de estos? Tony Blair, del que Margaret Thatcher dijo que era su gran triunfo. Es decir, algo se habrá hecho, algo llevará el agua cuando la bendicen. Es decir, la configuración de un espacio progresista en España con un gobierno de coalición que ha sido capaz de desarrollar, en buena parte pactado con los agentes sociales, algunos incluso con la patronal y varios con los sindicatos, ha supuesto un cierto cambio de aproximación a cómo organizar el mundo laboral y la economía que dista mucho de ser revolucionario, pero que es inédito en las últimas 7 décadas en España. Y que puede ser mucho más potente, por ejemplo, si nuestro país utiliza la potencialidad de la energía renovable para construir un polo de inversión industrial que nos puede llevar al pleno empleo en poco tiempo con todo lo que eso supone. Simplemente que en España estemos en los mejores datos de empleo de nuestra historia, habiendo subido el SMI, habiendo hecho una reforma laboral que reduce la mitad la temporalidad y subiendo las pensiones y no deteriorando la contratación, ¿es la revolución a la que se puede aspirar? Pues seguramente no. Pero es que no había pasado nunca en nuestro país, donde la forma de concurrir en la economía global desde hace 70 años es mediante salarios bajos, mediante más precariedad, mediante... Yo no sé si es poco o mucho, pero sé que por la reacción que ha generado, hombre, algo debe ser. O no se pondrían así. Se me ocurre a mí. Entonces, yo creo que es bueno porque yo sí creo que a veces hay una cierta tendencia, más que al buenismo o al malismo o al mediopensionismo, a una cierta flagelación que no se corresponde con el momento que yo creo que necesitamos. Yo creo que en este momento el pesimismo es reaccionario. Se trata de instalar la idea de que aquí la suerte está echada, y yo estoy de acuerdo con algo, se establecía la metáfora, ¿no? La comparativa, el símil entre el 42-45, evidentemente salvando las distancias históricas, el futuro no está escrito, nadie sabe cómo va a ser el futuro. Estamos en un momento donde hay como una pugna de imanes, de planetas que están con su eje de gravedad pugnando, ¿no? Lo que os decía antes, la reacción frente a nuevos paradigmas, que no sabemos tampoco a dónde van a ir. Y a veces parece que gana la reacción, lo que os decía antes de las mujeres. Claro, es que hay millones de hombres pues, que no se saben cómo situar en este terreno y temporalmente están apoyando opciones reaccionarias que van contra sus propios intereses personales del salario o de no sé qué, porque son trabajadores, en efecto, pero que encuentran ahí una seguridad o una apelación a una seguridad que en este momento les apela. Cuando las realidades se sedimenten, cuando quede claro que es irreversible el proceso que han hecho las mujeres en España o en otros países, cuando esto sedimente, seguramente esto que hoy nos parece una amenaza que va a llegar sí o sí, forme parte de la historia. Yo qué sé. Es decir, no hay motivos para un pesimismo, como digo, que creo que en este momento es reaccionario. El optimismo no puede ser un optimismo tonto, de pues soy optimista porque sí, porque jijiji, no.
Yo creo que el optimismo tiene que estar basado en la convicción y tiene que estar basado en que en general la historia va hacia adelante y los procesos de liberación de la clase o de los pueblos al final, con mil vericuetos, van hacia adelante, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje que hay que situar, ¿no? Porque en el derrotismo la derrota está garantizada, ¿no? Y a partir de ahí, pues como digo, no soy yo quien para decirle a ningún espacio político cómo se tiene que organizar ahora. Yo creo que hay que tener conciencia eso del momento de la apelación, ¿no? Al momento histórico que vivimos, por un lado, apelación, por tanto, a la altura de miras, y que al final se trata de concitar mayorías sociales, ¿no? Bien, yo creo que en esta cuestión debemos distinguir dos planos diferentes. Hay un plano de construcción de unidad de cara a las instituciones, porque hay una cosa clara, y es que nosotras no podemos renunciar a nuestra presencia en las instituciones. Yo diría que somos imprescindibles en esas instituciones. Unai ha explicado una parte, pero yo os quiero contar que, por ejemplo, el último Pacto de Estado contra la Violencia de Género se incorporó el reconocimiento a la violencia económica y a la violencia digital, porque las diputadas del Grupo Plurinacional Sumar presionamos al Partido Socialista hasta que aceptó esa ampliación. Nos quedó en el camino la violencia institucional, pero son pequeños avances, pero son importantísimos de cara al futuro. Y por tanto, yo creo que el plano institucional debemos construir esa unidad con generosidad. Y creo también que nosotras, nuestra cultura política, o por lo menos la mía, que yo creo que la compartís la mayoría, siempre aprendes cuando empiezas a militar dónde está el enemigo de verdad. Y no está en este lado, está enfrente, claramente enfrente. Por tanto, esa generosidad debe ir desde la conciencia de dónde está el enemigo, y que estos podrán ser adversarios, pero no son enemigos y hay que entenderse. Y yo creo que el Grupo Plurinacional Sumar actual, que está funcionando, es una muestra de que con sus tensiones, sus diferencias, va funcionando y va entendiéndose. No voy a decir que todo es un camino de rosas, porque yo creo que no, pero desde mi propia experiencia, pero creo que hay más positivo que negativo que valorar. Pero el otro plano es el plano de la unidad popular, que siempre la enunciamos y que debemos seguir construyéndola, porque eso es el futuro. Lo decía Antonio, los chinos planifican a 2050. Nosotros tenemos que planificar a largo plazo. Y esa unidad popular es una carrera lenta y de fondo para construir esa verdadera unidad institucional que venga de esa unidad popular desde abajo, desde los conflictos, desde la calle, desde la población, desde la clase trabajadora organizada y no organizada, que se siente interpelada para participar en política. La política institucional, yo diría que el Congreso de los Diputados es un agujero negro que te absorbe. Te hace, estás todo el día de reuniones y muy frustrante, porque claro, la correlación de fuerzas no responde a tu entusiasmo y a tu empuje. La correlación de fuerzas responde a otra realidad, que somos minoría. El espacio que nosotros representamos somos minoría en los 350 diputados. Pero yo creo que la virtualidad es seguir entendiéndonos, seguir trabajando juntas, porque ese trabajo juntas lo que hace es cimentar futuro juntos y juntas, y seguir defendiendo ese camino largo, a largo plazo, de esa unidad popular que necesitamos para construir realmente un cambio de sistema, un cambio de modelo productivo y un cambio en la sociedad donde las mujeres realmente tengamos el papel que merecemos. El otro día, en el acto que tuvimos en Sevilla del 25N, terminamos diciendo: bueno, señores, ustedes ya dijeron que iban a arreglar el mundo, ya lo han intentado solos. Ha quedado claro que no ha funcionado. Vamos a hacerlo juntos y juntas, ¿no? Déjennos espacio, déjennos que nosotras también transformemos el mundo. Y yo creo que ese es el camino. Quiero ser telegráfico porque tengo que irme para coger un tren a Orense. Mira, hay dos cuestiones que reflexionar y tener en cuenta.
el concepto de unidad como herramienta y no como un fin en sí mismo del proyecto político. La unidad es simplemente una herramienta objetiva de que cuantas más patrimonio y recursos tienes, más capacidad tienes de intervención. Y la fragmentación, lo dice la realidad muy claramente, te lleva a la irrelevancia. Esto no es ni política, esto es matemática. Pero no es el proyecto estratégico de nadie. Es una herramienta para hacer que el proyecto estratégico se cumpla. En segundo lugar, creo que la izquierda ha sido muy madura en España cuando ha resuelto las contradicciones o tendencias del purismo o el izquierdismo con el pragmatismo. Y es que lo importante es la dirección de la flecha. Me explico. Lo importante es que cuando se hace una reforma que es reforma laboral, que es producto de la correlación de fuerzas, que es la que determina dónde se puede llegar, la flecha vaya en el sentido estratégico que nosotros apuntamos. Una buena reforma laboral con la clase trabajadora en mejores condiciones, ¿llega antes el socialismo, sí o no? Hay quien piensa o pensaba que cuanto peor son las condiciones, pues mejor. Mire usted, y esto lo sabe mucha gente por experiencia propia. Cuanto peor, peor. Cuanto peor, peor. Por tanto, esos dos elementos, herramienta, y por tanto, no se consigue la unidad porque no está el partido del bloque de piso de mi barrio. Vale, no se consigue, pero la clave está en que el proyecto tenga voluntad unitaria. Es decir, un proyecto que no le dice a los demás ni sermonea sobre lo que hay que hacer, sino que acoge y abraza a quienes quieren incorporarse para enriquecerlos. Ese es el elemento definitorio. La voluntad unitaria de que se una. Después se puede unir la gente o no, porque tú no vas a obligar a nadie que vaya, pero sí la voluntad unitaria de creación. Pero como una herramienta. Porque lo importante es el objetivo político. Y en el objetivo político, en el mientras tanto, una claridad meridiana, que es que las conquistas sociales nos acercan más a ese objetivo estratégico. Y yo creo que ahí se ha producido históricamente un momento de madurez en la izquierda de nuestro país, que ha pasado de estar enfrentada entre ellas en corrientes absolutamente irreconciliables y es verdad que viéndole la oreja al lobo, darnos cuenta también de lo que podemos construir en términos políticos mientras el fascismo va avanzando. Y la tercera lectura, los movimientos como movimientos que son, pues tienen momentos de avance y de repliegue. No hay que perder la compostura porque vengan malos o buenos, pero sí es verdad que necesitamos estructuras sólidas que sostengan sobre todo los vaivenes negativos. En una ocasión una persona que estaba en el proceso y dirigente muy destacado, que no quiero decir su nombre para no levantar ninguna polémica, me advirtió escandalizado que hay que ver cómo estaba el Estado atacando al proceso. Y tú no te habías preguntado, le dije yo, que si tú te enfrentas a un Estado que le cuestiona la supervivencia, el Estado va a utilizar todas las armas para destruirte. Esa política Disney es conveniente no tenerla en cuenta, alejarse de ella. La realidad es muy dura, lo ha dicho Unai muy bien. El ataque al gobierno de coalición y la estrategia de derribo viene condicionada por unas políticas que nunca se han hecho y cuyo elemento diferencial es un gobierno de coalición con quienes estábamos llamados a estar excluidos del régimen constitucional 78 porque solamente formamos parte de una exótica pluralidad parlamentaria sin entrar en las entrañas del Estado. Esa es la base del conflicto que tenemos en estos momentos. Y leer ese momento es importante. Voy al Parlamento Europeo y me quejo algo y me dicen los italianos, ¿de qué te quejas? Perdona, ¿qué me estás diciendo tú a mí? ¿De qué contradicciones tenéis en España? Cuando España ahora mismo es el único país donde hay un gobierno que cada martes saca leyes de avances sociales. En una Europa parda, con los nazis amenazando el gobierno en Alemania, 80 millones de habitantes. Con los lepenistas que pueden ser la primera fuerza política, ya lo son, pero ya pueden serlo incluso en traducción electoral en Francia. Con Meloni ganando, es decir, los grandes países europeos conquistados y ocupados por el fascismo y los nazis. ¿Tenemos en cuenta ese contexto o no? Pues entonces vamos a sentirnos orgullosos de lo que aquí estamos. Y termino con la referencia de un historiador marxista que decía, Manuel Tuñón de Lara, aragonés, dice, nunca os avergoncéis del pueblo español.
Nunca te avergüences del pueblo español. Nunca te avergüences de ser español, decía. Porque mientras en Alemania y en Italia en los años 30 legitimaron la entrada del fascismo y el nazismo por elecciones, en España, cuando hubo un golpe fascista, necesitaron 3 años para vencernos, porque hubo una rebelión popular que se organizó para evitar que llegara. Nunca te avergüences de un país que no asume resignadamente la llegada de los fascistas y los nazis. Tenemos elementos para optimismo. Tenemos que salir orgullosos, como decía, salir del armario y defender las políticas que se están haciendo en el gobierno y no ser los nostálgicos de cuando estaba el gobierno que criticábamos porque no llegábamos tan lejos como importaba. Lo importante es que la flecha en las decisiones políticas que se toman tenga la dirección correcta. Y ya iremos avanzando al siguiente paso. Pero lo importante es que esté en la dirección correcta. Y ahí es donde tiene que estar el eje de contradicción cuando se produzcan decisiones complicadas. Pero mientras tanto, con orgullo y con organización. Yo soy el tonto de la unidad, pero yo ya he dicho eso, esa pantalla está pasada. Aquí hay que actuar ya con quien quiera estar y a trabajar sobre la cesta de la compra, la vivienda, la sanidad pública, la educación de nuevo en una escuela pública orgullosa y la garantía de pensiones públicas. Modelo de país, modelo de sociedad y la lucha del bien común como objetivo prioritario. Así que lo que tenemos que hacer es arremangarnos, trabajar mucho, llegar a todos los rincones de la gente que nos note que ha salido un orgullo de ser de izquierda en este país. Yo creo que eso es muy importante en esta batalla cultural. Se le acabó ya ese espacio que han tenido ahí chulesco de pensar que ellos solo ocupan el foro público y el espacio público. Muchas gracias. Y vosotros tenéis la responsabilidad. Muchas gracias y damos por concluido este acto. Muchas gracias a las ponentes que se tienen que ir algunos corriendo, así que muchísimas gracias a todas por venir.